¿Cómo se analiza históricamente la Biblia? Normalmente, en nuestra razonable ignorancia, solemos creer que la mayoría de nuestros descubrimientos sobre hechos o personajes antiguos solo se basan en evidencia material. Si se relata que alguien murió apuñalado por una espada, se piensa que se encontró la espada o un esqueleto con las heridas correspondientes, una prueba material directa. La verdad, aunque esto es muy popular en series y películas, muchas veces, por no decir la mayoría, se llega a una conclusión del caso sin evidencia material así de directa, sino más bien a través de diferentes análisis que generan una cadena lógica de sucesos, tanto como para resolver crímenes o dictaminar qué hechos se consideran históricos. Métodos así se usan en hechos tan antiguos como algunos que se describen en la Biblia. Existen varios criterios históricos: criterio de atestiguación múltiple, criterio de fuente enemiga, criterio de dificultad, criterio de coherencia, criterio de contextualización histórica y corroboración arqueológica. Por ejemplo, durante siglos algunos historiadores sostenían que David era un héroe legendario, comparable a Rómulo en Roma. Sin embargo, los textos bíblicos lo presentan con fallos morales, conflictos internos y derrotas políticas. Esto no corresponde al estilo mítico de un héroe de la época, sino al de las crónicas reales de alguien. En evidencias materiales encontramos la estela de Tel Dan, del siglo IX a.C. Una inscripción aramea menciona explícitamente la casa de David, porque este análisis es válido. Criterio de fuente enemiga. La estela fue escrita por un rey enemigo de Israel. No tiene ningún interés religioso ni político en legitimar a David. De hecho, lo menciona para glorificar su propia victoria. En historiografía, cuando un enemigo confirma la existencia de un personaje, su credibilidad aumenta enormemente. Esto no significa que validen todas las narraciones sobre la vida del rey David, porque es bastante común, principalmente con personajes tan antiguos, importantes o queridos, que su vida sea enriquecida con diferentes mitos. Ni siquiera tienen que ser mitos fantásticos para sospechar de ellos. En psicología existe un fenómeno llamado idealización póstuma, que es la tendencia a recordar y describir a una persona fallecida resaltando casi exclusivamente sus cualidades positivas, minimizando u omitiendo sus defectos. Aparte, tomando en cuenta que en la antigüedad y también en la Edad Media era común y culturalmente aceptado añadir o exagerar elementos fantásticos a personajes históricos para enaltecerlos y darles autoridad, para así transmitir un mensaje político o religioso. Entre los muchos ejemplos históricos sobre esto está el de Alejandro Magno. Se decía que era el hijo de Zeus y que la naturaleza reaccionaba a su presencia. Los historiadores aceptan que Alejandro existió, pero rechazan los elementos naturales como recursos literarios. Ahora, ¿cómo determinamos una fecha? Bien, primero la fecha se infiere, no se declara, y se hace a través de un análisis textual. Por ejemplo, supongamos que ahora yo escribo Las Crónicas de Andrés, un libro que relata cualquier cosa. El libro no lo firmo con ninguna fecha y pasan tantos siglos que queda muy sensible a cualquier tipo de análisis material, porque se puede destruir. En ese libro hago una mención a un evento bastante conocido y documentado, digamos el 30S. Eso ya nos da una fecha de rango de inicio, 2010. El libro, por lógica, mínimo tuvo que ser escrito en el año del 30S. Pero ¿cómo llego a la fecha tope? Bien, supongamos que se descubre un libro que cita a mi texto. Pongamos que se sabe que este nuevo libro fue escrito en 2040. Si este libro me cita, fue escrito después del mío, lo cual ayuda a inferir de que Las Crónicas de Andrés fue escrito entre el 2010 al 2040, rango que ustedes y yo sabemos compone el año en el que escribí el libro, aunque nunca demos con la fecha exacta. Marcos 13:2 dice: no quedará piedra sobre piedra. Marcos nos cuenta la destrucción del templo de Jerusalén, otro hecho bastante documentado y traumático del momento. Y posteriormente, Marcos es citado en fuentes externas, lo cual nos da una fecha de tope. El texto fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo. Cabe decir que aunque estos textos se llaman Marcos, Mateo, Lucas y etc., se sabe que no fueron escritos por estas personas, sino por personas décadas después de ellos. Estos relatos llegaron a estos autores por transmisión oral hasta que alguien decidió escribirlos en papel. También incluso se hacen análisis lingüísticos sobre el uso del lenguaje para detallar época y región. Al utilizar un modismo o palabra en particular, se puede determinar de qué región y época proviene. ¿Qué hay de relatos como los milagros? ¿Pueden ser considerados históricos? ¿Cumplen con los criterios de análisis textual para ser considerados como tal? Primero, cabe decir que la historiografía como materia no puede presuponer la existencia de Dios, pues por obvias razones, como que existen doctrinas de dioses que se contraponen entre sí y la creencia en Dios está muy arraigada a lo personal, lo cual puede generar favoritismos.
sin mencionar que las cosas que tienen que ver con Dios son inaccesibles para el método científico. La historiografía moderna trabaja con lo que se llama naturalismo metodológico. Eso significa que no afirma ni niega lo sobrenatural, simplemente no puede usarlo como explicación. Ahora, Jesús no es el único caso de persona histórica a la que se le atribuyen milagros. Hay varios paralelos. Tenemos el caso de Apolonio de Tiana, del siglo I después de Cristo, que también se le atribuyen curaciones, exorcismos, la resurrección de un muerto y también tuvo discípulos. Pero el caso de Apolonio, entre otros que voy a mencionar, tiene limitaciones historiográficas que el de Jesús no tiene. Según el criterio de proximidad temporal, que en este caso es fallido, el texto que narra sus milagros, los de Apolonio, se escribió 150 años después. Es un amplio margen para el desarrollo legendario de los mitos. Los testimonios escritos sobre los milagros de Jesús son mucho más cercanos, y estamos hablando de una época en la que no se documentaba cualquier cosa. El estándar entre un hecho así y su documentación tendría a ser hasta de un siglo, e incluso más, y es un patrón que se repite en todos los personajes históricos a los que se le atribuyen hechos fantásticos. Buda, Apolonio, Rómulo, Alejandro Magno, todos tienen siglos de distancia entre su nacimiento hasta las primeras documentaciones sobre sus cualidades sobrenaturales. Bajo esos criterios, los milagros de Jesús están mejor documentados y más tempranamente atestiguados que los milagros atribuidos a la mayoría de otros personajes antiguos. Agregando, los milagros de Jesús cuentan con el Talmud. Es una colección de debates rabínicos sobre la ley judía. En algunos pasajes hablan de un tal Yeshua ben Yosef, identificado por los historiadores como Jesús de Nazaret. Se dice que fue ejecutado por crucifixión, practicó hechicería, desvió a Israel y tuvo discípulos. Es un texto importante ya que no es particularmente simpático con Jesús. De hecho, busca hablar bastante mal de él. Fue escrito por un pueblo que lo rechazaba como Mesías. Y como dije más arriba, la verificación de una fuente enemiga es mucho más creíble debido a que no tiene intereses simpáticos personales con lo que cita. Cuando un texto escrito en la Biblia no tiene verificación externa, hay varios así, y peor aún se sabe que fue escrito por gente que estaba adoctrinada a creer en esa religión, dicho texto pierde credibilidad objetiva, porque la fuente sí tiene intereses personales. El Talmud no dice que los milagros no pasaron, sino que no vienen como obra de Dios. Esto no quiere decir que la historia afirma que los milagros sí ocurrieron. Lo máximo que se puede decir es que Jesús fue percibido y recordado como sanador y hacedor de actos extraordinarios. Otro punto que da credibilidad es el criterio de dificultad, uno de los más sólidos para la validación histórica. Es decir, si suponemos que Jesús es una figura mítica usada para convencer y adoctrinar al pueblo judío o pueblos paganos, nos encontramos con varios problemas sobre esta premisa. Un relato es más probablemente histórico si contiene elementos que resultan embarazosos, inconvenientes o perjudiciales para el grupo que lo transmite. La lógica histórica nos dice que las comunidades tienden a embellecer, no a debilitar la imagen de su fundador. Si un dato daña autoridad, contradice expectativas, genera problemas teológicos, entonces no es funcional como propaganda. Por eso, lo incómodo y lo vergonzoso suele ser auténtico. Este criterio es bastante fuerte en la figura de Jesús, debido a lo siguiente. Uno de estos hechos es que Jesús muere crucificado por Roma. ¿Por qué es difícil? Porque la crucifixión era un castigo de esclavos, símbolo de derrota. Para el judaísmo, maldito todo el que cuelga de un madero. Deuteronomio 21-23. Esto implica que un Mesías crucificado es una contradicción total. El criterio que se aplica es que si los cristianos hubieran inventado la historia, habrían omitido la crucifixión o la habrían reinterpretado radicalmente, pero no lo hacen. Pablo lo dice sin rodeos: Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Corintios 1:23. Discípulos incompetentes y cobardes. En los hechos narrados, Pedro niega a Jesús. Los discípulos no entienden su mensaje y huyen en el momento clave. Porque es difícil, estos hombres serían líderes de la iglesia. El texto socava su autoridad. El criterio aplicado es que un movimiento no inventa fundadores torpes y traidores. Marcos es especialmente duro. No redime completamente a los discípulos. Termina con mujeres temerosas y discípulos ausentes. Mujeres como primeras testigos de la resurrección. El hecho es que las mujeres descubren la tumba vacía, porque es difícil. En el siglo I su testimonio no tenía peso legal, era socialmente desprestigiado. El criterio aplicado es que si se inventa un relato, se eligen testigos creíbles culturalmente, no problemáticos. Esto no prueba la resurrección, pero sí que el relato no fue diseñado para convencer fácilmente.
también está el bautismo de Jesús por Juan. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué es difícil? Juan predicaba arrepentimiento. Bautizar implica necesidad de purificación. Jesús queda subordinado a Juan. El criterio aplicado es que se nota que los evangelios intentan suavizarlo. Marcos lo menciona sin explicación. Mateo añade una justificación. Y Juan casi lo omite. Esa progresión muestra incomodidad creciente, no invención. Y así con varios ejemplos. Una objeción común que se suele oír es que eso solo funciona si ya crece en el relato. La respuesta histórica es que el criterio se aplica a cualquier texto antiguo. Se usa en biografías romanas y se usa en historiografía judía. No depende de la fe, sino del comportamiento humano frente a la propaganda. Aquí tenemos una comparación con otros personajes históricos. Alejandro Magno en Relatos Incómodos son minimizados, en Apolonio ausentes, en Vespasiano propagandísticos y en Jesús son centrales. Como ya había mencionado en un video pasado, incluso se han hecho análisis testimoniales criminológicos sobre el Evangelio. Matizo de nuevo, esto no significa que todo lo que se dice en el Evangelio es real, pero sí es una curiosidad intelectual fascinante sobre cómo se comportan ciertas partes de los Evangelios según los criterios criminológicos sobre cómo se comportan los testigos al dar testimonios. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana, y lo perdieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos 14, de 51 a 52. Esto es un análisis testimonial. Según Wallace, el relato no aporta teología, no explica nada, no embellece el relato, no tiene función narrativa clara. En testimonios reales, los testigos incluyen recuerdos extraños o marginales, porque así funciona la memoria. Wallace dice que los relatos inventados tienden a ser eficientes, los testimoniales desordenados. Obligaron a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a llevar la cruz. Marcos 15:21. ¿Por qué esto es típico de testigos? Pues, ¿por qué mencionar a Alejandro y Rufo? No vuelven a aparecer. No cumplen función doctrinal. Wallace lo interpreta como es una forma de decir implícitamente, si dudas, pregúntales a ellos. En una investigación criminal, los testigos nombran personas reales cuando creen que el relato puede verificarse. Aparte, cuando se trata de múltiples testigos, también se comporta de manera esperable, ya que una mentira suele mantenerse en el menor número de personas posibles, lo cual es un problema para las teorías de conspiración. Hay demasiadas personas sosteniendo lo mismo por demasiado tiempo e incluso soportando torturas al respecto. Es totalmente impráctico para una conspiración, y cuando varios testigos narran un hecho, es regla general que no lo cuenten de la misma manera ni con el mismo número de detalles. De hecho, en casos criminales con varios testigos, se espera que los testimonios se complementen entre sí sin intención aparente. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros la bofeteaban, diciendo profetízanos. Mateo 26, 67, 68. Si lees solo Mateo, la escena es extraña. ¿Qué tiene que ver profetizar con golpear? No parece un reto. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y cubriéndole el rostro, le preguntaban, diciendo, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 26, 63 a 64. Lucas añade un solo detalle clave. Jesús tenía el rostro cubierto. Ahora la burla cobra sentido. No puede ver. Le pegan. Le piden que adivine quién fue. Esto es una complementación involuntaria propia de varios testigos oculares. Sin embargo, hay varias cosas que se pueden decir en contra del análisis de Wallace. El mejor de todos, creo yo, es el hecho de que no se trata de testigos oculares directos. Recordemos que los evangelios fueron escritos años después, no por los mismos testigos oculares, sino por personas a quienes le llegaron los testimonios por transmisión oral, que tiende a defectos, y eran personas que ya estaban adoctrinadas dentro de una creencia, sin mencionar el hecho de que los evangelios posteriores copiaron en gran medida al más antiguo de todos, que es el de Marcos. Los demás se escribieron hasta décadas después de este. Entonces, si ya de por sí el de Marcos estaba ligeramente adoctrinado, los posteriores tenían un cristianismo mucho más establecido y aceptado por la sociedad. Y según el consenso de análisis hermenéuticos, estos evangelios posteriores se nota que buscaban responder a una sociedad mucho más cristianizada y en expansión. El de Marcos es más sobrio, se siente más como un reportaje. Los posteriores, por otro lado, adquieren un carácter más evangelizador, más teológico, artístico si se quiere. Quiero decir que este video realmente ha sido uno de los que más me costó hacerlo. Literal fueron 2 días de trabajo entre investigación, guión y grabación sin parar. Entonces agradecería un buen like, comentarios y compartan si les gustó. Muchas gracias.